Tras este descanso vamos a dar comienzo a la mesa redonda, la visión de los empleados públicos con discapacidad, moderada por la secretaria de Igualdad de CESIF, Carolina Rodríguez García. Buenos días. Muchas gracias por la asistencia y por ser tan puntuales después del descanso. A través de esta mesa vamos a intentar reflejar diferentes puntos de vista de los empleados públicos con discapacidad, de su historia. Me van a permitir que sean muy breves las presentaciones porque realmente los protagonistas son ellos. Y vamos a empezar por aquí por la doctora Carmen, que se tiene que ir, es que tiene un acto ahora del Consejo de Salud, ¿verdad? Y entonces tiene prisa, va a ser la primera y luego no van a poder hacerle preguntas. Lo siento, pero es que, claro, los problemas de agenda suelen ser así. Carmen Sánchez Carrazo es doctora en Medicina, es consultora de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid en excedencia por cargo público, es concejala de PSOE, del Ayuntamiento de Madrid, portavoz del área de salud de mayores y discapacidad del distrito de Chamberí por el Grupo Socialista, como he comentado. Pues, sin más presentación. Bueno, muchas gracias. Siento muchísimo tenerme que ir, porque además yo tenía reservada toda la mañana por ser esto muy interesante. Pero el Consejo de Madrid Salud, que estaba previsto para mañana, lo han adelantado a hoy y no puedo faltar. Bueno, quiero decir que me ha puesto como consultora de la Agencia de Protección de Datos en excedencia por cargo público, pero la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid se cerró hace 2 años. Yo tenía previamente a la agencia una plaza en el Gregorio Marañón y entonces, pedí la readmisión en la plaza en el Gregorio Marañón y estoy como médico de admisión del Hospital Gregorio Marañón en excedencia por cargo público. Simplemente esa pequeña anotación. Para empezar, quiero dar las gracias y felicitar tanto al CSIC como al CERMI y también a la Secretaría de Estado, que siento no poder felicitar al director general, que la verdad es un magnífico, aunque no estamos en el mismo grupo político, pero yo es una persona a la que admiro, respeto y creo que es un magnífico director general. Y bueno, espero que le hagan llegar mis felicitaciones. Y desde luego al sindicato CESI y al CERMI y darles las gracias por la invitación. Bueno, yo voy a hablar un poquito sobre las dificultades que tienen o tenemos, porque bueno, puedo hablar en primera persona, porque yo soy una persona con discapacidad, toda la vida lo he sido. Según se van cumpliendo años, pues la discapacidad aumenta un poquito, ¿no? Pero bueno, yo antes no andaba con bastón, pero siempre desde pequeña y mis estudios y demás los he tenido que hacer, los he hecho y siendo una persona con discapacidad. Y yo quería hablar un poquito sobre esas dificultades que se encuentran las personas con discapacidad. En primer lugar, la formación. Porque, claro, si una persona no tiene formación no puede integrarse en el mundo laboral. Y la formación está llena de barreras tanto físicas como sensoriales y también psicológicas, también de acoso. Los niños y niñas con alguna discapacidad tienen más bullying, tienen más acoso en el colegio. Pues esto hay que prevenirlo. Lo mismo que hay que prevenir las barreras para que las personas puedan venir y estudiar y formarse. Yo antes comentaba que una de mis primeras visitas como concejala fue ir a la Facultad de Medicina a hablar con el decano para decirle que pusiera barandillas por la Facultad de Medicina, porque además en la Facultad de Medicina pues siempre hemos estado muchas personas discapacitadas. Yo siempre decía que era la facultad que más cojos había y no había barandillas. Unas escaleras, yo a veces tenía que entrar por una puerta de atrás porque, pues ahora hay barandillas, hay una silla mecánica, etcétera, ¿no? Luego, también las barreras que existen en la incorporación del puesto de trabajo. Estoy de acuerdo con Mañas, no el guardar un cupo es todo, pero bueno, es una ayuda, porque realmente la incorporación, las oposiciones, muchas veces parece que no, pero ir a opositar hay muchas barreras físicas y sensoriales y también pues personas que a lo mejor tienen
pues una alteración en la mano, hoy día ya existe un periodo, se le da un tiempo superior a esas personas, pero hasta hace poco eso no existía. Se ha avanzado en algunas cosas y, bueno, hay que seguir avanzando, pero gracias al CERMI, a la lucha de muchas personas, a reivindicaciones, se ha ido avanzando. Como digo, y yo he participado defendiendo a una persona que en un momento de opositar, al final se le tuvo que dar un tiempo mayor porque tenía, bueno, pues unas dificultades para escribir, ¿no? Y, bueno, pues esas cosas son importantes. Y luego viene el puesto de trabajo. El puesto de trabajo, pues hay muchos puestos de trabajo que todavía tienen muchas barreras, que supone pues un esfuerzo importante. Y ya no solamente el propio puesto de trabajo, sino el llegar y el volver, ¿no? Pues para muchas personas con discapacidad, al final del día es casi como si hubiera tenido que ir al Himalaya, ¿no? El ir y venir. Y luego el propio puesto de trabajo. Pero luego existe otro problema importante añadido y es el acoso psicológico en el trabajo, que era de lo que yo quería hablar un poquito aquí para sensibilizar sobre este tema. Un tema que hoy día lo defienden muy bien los sindicatos, lo defienden porque este es un problema laboral importante. Lo tienen muchas personas, según las encuestas es un 10%, pero sí que es cierto que las personas con algún tipo de discapacidad, porque una persona con discapacidad es diferente, no está dentro de esa curva de Gauss, está en la cola, ¿no? Está en esas colas de, pues porque tiene una diferencia física, anda de forma diferente, o porque ve de forma diferente, tiene más dificultad para ver o para oír o para hablar, ¿no? O para mover las manos. Esa persona es diferente. No es que sea ni inferior ni superior, pero y esa diferencia la hace vulnerable y esa vulnerabilidad hace que esa persona sea más acosada y acosable. Entonces, este problema tan importante como es el mobbing, que es uno de los principales estresantes que existen hoy día en el ámbito laboral, ¿no? Esto se comenzó a estudiar en los años 90 en los países escandinavos por Lehmann, y en España no se hablaba de este problema hasta el año 2000. En el año 2000 yo fundé la primera asociación en España, la Asociación contra el Acoso Psicológico en el Trabajo. Esta asociación, yo en un periodo de un año hablé con más de 1000 personas por teléfono. Tuvo un gran éxito, una gran movilización, porque había un gran problema silente que no se conocía. Había personas que incluso me decían, bueno, eso ya se sabe, sí, claro, bueno, eso, bueno, pero eso no hay que aguantarlo, no hay que aguantar la violencia psicológica, lo mismo que no hay que aguantar la violencia física. Y las personas más vulnerables, pues se ha estudiado, son las mujeres y las personas con discapacidad por esa diferencia. También hay profesiones que son más vulnerables que otras. Por ejemplo, las profesiones que se encuentran más con el público, es curioso, son profesiones más vulnerables, como son las de educadores y los sanitarios, la profesión sanitaria. En el 2001 organicé 2 jornadas muy importantes, la segunda de ellas en el Colegio de Médicos, que asistieron casi 1000 personas, entre profesionales y usuarios. Todos los sindicatos, yo tuve reuniones y todos los sindicatos a raíz de ese periodo, pues tienen algunos gabinetes para el acoso psicológico, porque las asociaciones pues realmente no tienen medios, no tenemos medios, y las asociaciones pues es muy difícil tener profesionales con una dedicación grande. Yo todavía, mi teléfono está en internet como el teléfono del acoso y me llaman, no hay semana que no tenga una llamada de persona que tiene acoso psicológico en el trabajo. Y bueno, pues cuando tengo tiempo, si me pillan en un momento
pues estoy hablando con ellos o les devuelvo la llamada si veo que el problema es pues muy grave, porque además se hizo un estudio y el 10% de los acosados, de las personas que tenían acoso psicológico en el trabajo, tenían alguna intención de suicidio, incluso algún suicidio producido a la salida o llegada del trabajo. El acoso en el trabajo es, pues eso, asediar, acosar, es menospreciar, es dejar a esa persona en la sombra, silente, ¿no? Las personas que tienen una mayor probabilidad de ser acosadas, pues son, en muchos casos, personas que trabajan muy bien, la gran mayoría de los casos. Son personas que trabajan muy bien y que a lo mejor no quieren participar pues, de una chapuza o no quieren participar de algo que se está haciendo mal. Normalmente Lehmann las definió como grandes profesionales. También es muy frecuente que la persona con un perfil acosador, que suele ser una persona pues ciertamente insegura y que busca seguridad en poseer y en acosar y en estar por encima de esa forma, y bueno, pues busca a esas personas más vulnerables, como pueden ser personas discapacitadas o mujeres o alguna persona pues con algún tipo de diferencia. Y bueno, yo sobre el perfil no me voy a extender mucho porque yo creo que aquí todos los conocen. Yo lo que quiero es hacer una llamada a la sensibilidad de este problema que muchas personas con algún tipo de discapacidad o con algún tipo de movilidad reducida, aunque no lleguen a tener la discapacidad del 33% o problemas intelectuales y demás, sufren, ¿no? Porque además los cambios constantes que hoy se están produciendo en los nuevos mercados, cada día tenemos más competitividad en el trabajo y además cada día, hay menos solidaridad entre compañeros, igual que en los estudios, ¿no? Yo creo que aquí todos recordamos cuando estábamos en la facultad cómo nos dejábamos los apuntes y cómo nos cogíamos apuntes unos a otros, y yo ahora veo a los jóvenes, si habláis con hijos, con sobrinos y demás, con gente de confianza, que hay menos solidaridad en todo eso, ¿no? Entonces hay mucha competitividad. Todos los jóvenes saben que tienen que sacar una nota por encima del otro para llegar a la selectividad y poder entrar en medicina, ¿no? Y entonces, claro, aquí en la selectividad no hay competitividad, no hay solidaridad, porque claro, yo quiero entrar en medicina y si entra ella, pues yo no, a lo mejor yo no entro, ¿no? Y entonces aquí, luego para el puesto de trabajo y demás. Y todo eso hace que la persona con discapacidad pues sufra más acoso, porque es mucho más vulnerable, porque es más lenta al andar o más lenta al ver o más lenta al hablar, y todo eso le hace más vulnerable. Actualmente hay un hecho que yo me llenó de gran alegría porque, yo trabajé mucho en la asociación pues hasta el 2000, desde el 2000 hasta el 2003, en el que comencé a ser concejala, y a raíz de ahí, por supuesto que no he cambiado el teléfono, mi móvil es el mismo que era en el año 2000, no lo quise cambiar por esto, ¿no? Por seguir atendiendo a personas, aunque la asociación pues se puede decir que está más o menos muerta. Pero en el 2010 la figura del acoso psicológico en el trabajo entró en el Código Penal, en el artículo 173, dice exactamente en el punto 1, el que infligiera a otra persona un trato degradante menoscabando gravemente su integridad moral será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 2 años. Con la misma pena serán castigados los que en el ámbito de cualquier relación laboral o funcionarial, o sea, puede ser en un sitio privado o público, y prevaliéndose de su relación de superioridad, realicen contra otro de forma reiterada actos hostiles y humillantes, que sin llegar a ser trato degradante supongan grave acoso contra la víctima.
Esto fue un gran paso adelante en las relaciones laborales y en la dignidad humana, porque en el trabajo pasamos muchas horas, el trabajo nos da sentido a nuestra existencia. Nosotros no decimos cuando se nos presenta yo soy padre, yo soy madre, o yo soy, no, decimos yo soy médico, yo trabajo aquí, o yo trabajo allá, o yo soy directora de esto. O sea, nuestro trabajo nos da sentido a nuestra vida, y cuando nos dejan sin trabajo, se nos va un poco el sentido a nuestra vida. Y por tanto es muy importante que esto se tenga en cuenta. También es muy importante que se prevea, haya una prevención. Yo a lo mejor soy especialista de medicina preventiva y siempre creo que hay que luchar mucho por la prevención en todos los ámbitos, también en el acoso laboral. Es importante preverlo, es importante que la persona conozca sus derechos, y vamos, no como sus derechos, pues que conozca que ante esta situación pues se puede denunciar o se puede llegar a dialogar. Yo, más que denunciarlo, siempre digo que hay que dialogarlo. Y luego lo que es muy importante es que se hicieran más investigaciones para poderlo visualizar más y también poner medidas. Hay pocas investigaciones sobre el mobbing, sobre el acoso psicológico. Hay en el 2011 una publicación en la revista Psicotema, pero no hay específicamente sobre el acoso en personas con discapacidad. Pero yo animo, desde luego, a los sindicatos, al CERMI, a trabajar también, porque esta es una barrera muy importante para el trabajo y para que la persona se pueda realizar como tal, porque el trabajo es un lugar muy importante en nuestra vida. Y ya nada más, y siento muchísimo no poderme quedar, de verdad, porque además me hubiera encantado responder alguna pregunta. Y desde luego, si alguno o alguna conoce algún problema de acoso, que no dude en ir a los sindicatos, todos, desde el CSIC, comisiones UGT tienen gabinetes en Madrid y fuera de Madrid. Y desde luego en Internet está mi móvil, que yo suelo responder las llamadas y aconsejar un poquito, aunque siempre los remito a los sindicatos. Muchas gracias. Carmen, muchísimas gracias por tus palabras, muchísimas gracias por, ya sé que te tienes que ir. Sí, te agradezco. es a las 12. Vamos a continuar con la mesa. Ahora va a tomar la palabra María Luisa Peña Roldán, funcionaria del Grupo A1 desde el año 83. Es directora de la Oficina de Atención a la Discapacidad del Consejo Nacional de la Discapacidad, desde su creación, desde el año 2005. Toma la palabra, María Luisa, cuando usted quiera. Perdonar, pero tengo que ver el subtítulo. Vale. Buenos días a todos. Lo primero, quiero agradecer a toda la organización que me permita haber participado en esta mesa. Agradecer a mi director general, Ignacio Tremeño, que también me deje participar en esta mesa, y luego diré por qué le agradezco. Y sobre todo a mis compañeras que están trabajando en la Oficina de Atención a la Discapacidad y a todos los de la Dirección General, porque he de decir que en esta Dirección General no hay acoso, y sí que hay muchas ganas y muchas luchas y mucho deseo de conseguir cosas para las personas con discapacidad. Bueno, pues lo primero que voy a hacer es hablar un poco de mi experiencia, lógicamente. Esto de la Convención de Naciones Unidas, que dice derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad, ya me hubiera gustado a mí tenerlo cuando cumplí mis 18 años, que realmente no podía acceder a ningún puesto de trabajo dentro de la administración pública. Y, como no, tuve que acceder a trabajar dentro del movimiento asociativo de personas con discapacidad, concretamente en lo que en el futuro sería FIAPA, y antes se llamaba ASPAS, y daba clases de lectura labial. Enseñaba a leer los labios a las personas que se quedaban sordas desde los 13 años en adelante. Este muchacho que veis aquí se quedó sordo con 12 años y hoy en día es uno de los científicos más importantes que hay en el mundo. ¿Qué pasa? Que cuando yo quise acceder a la administración pública, veía en el Boletín Oficial del Estado esto de no padecer enfermedad o defecto físico, con lo cual no podía acceder. Y además, cuando yo tenía 18 años, me llamaban sordomuda y además sorda profunda.
porque yo tenía más de 70 decibelios, es decir, 100 decibelios en un oído y 90 decibelios en el otro. Y hablaba muy bien, eso no lo entendía nadie. Pero ha sido muchísimo esfuerzo. No porque tuviera apoyos, porque no tuve ningún apoyo, ni en el colegio ni en ningún sitio. Pero mi madre se esforzaba para que yo pudiera hablar. He sido sorda profunda, y más hoy que se me ha roto el implante, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y todavía me siguen diciendo, qué bien hablas para ser sordomuda. Bueno, una persona habla, no es muda. No, y la mudez no es algo con lo que se nace, se va adquiriendo con el tiempo. Bueno, pues aunque ahora estoy implantada y es mucho más fácil, cuando yo tenía 18 años, que podía entrar a trabajar, que entonces también había descuentos para coger a personas con discapacidad, me dieron el certificado de su normalidad. Y casi mató al médico. Sí, ya sé que es violencia, pero mi madre me agarró bien y me dijo, Marisa, escucha lo que te está diciendo. Y el médico me decía, está usted por debajo de lo normal, entiéndalo. Bueno, pues lo tuve que entender, no me quedó más remedio. En el año 1982 acabé la carrera de Derecho, menos mal. Y para aquel entonces no existía ni apoyo ni material. Y claro, lo que hice fue aprendérmelo todo como un papagayo, porque no entendía nada. Eso de España es un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores del ordenamiento jurídico, la igualdad, el pluralismo político. Pues no entendía nada, me lo aprendí así. Entonces, decididamente a eso, hice oposiciones a la Administración General del Estado, porque sorda, soy muy sorda, pero la memoria que tengo es buenísima, ¿eh? Tengo una memoria de elefante. Bueno, pues gracias a mi memoria de elefante, sin entender nada, saqué las oposiciones y entré en el año 1973 porque ya no existía la coletilla esa de no padecer. Y bueno, y tampoco tuve el grado de acceso, como he dicho antes, por la función pública, por el grado de discapacidad, porque no había. ¿Qué vamos a hacer? Pero es que también en esa época las personas con discapacidad no iban a la universidad. Y ahí sí me ve mis flamentes 25 años que me hicieron una entrevista, lo que actualmente es FIAPA, para decir que las personas con discapacidad podíamos ir a la universidad. Bueno, entré en la administración pública en el año 1983 y no tenía posibilidad de ascenso porque estaba en un organismo público. Pero estaba metida en una asesoría jurídica dentro del patronato de casas que construíamos viviendas a lo largo de toda España. La ventaja que yo tenía es que hacía contratos, contrataba, me iba afuera y tal, pero a la hora de hablar, como estoy hablando aquí en una ponencia, me decían que lo sentía muchísimo, pero que no podía hacerlo porque, claro, con esa voz, pues es que no podía captar el público, se iba a aburrir conmigo. Bueno, pues nada. ¿Cuál era mi problema real? El teléfono. ¿Cómo se solucionó? Facilísimo. Primero, no me llamaba nadie. Y el que me llamaba, pues como tenía 4 secretarias, y una de ellas sabía taquigrafía, y yo también, pues leía por taquigrafía lo que me estaban diciendo y contestaba rápidamente. Soluciones siempre hay. Lo que pasa es que hay que pensar un poco. Bueno, durante 15 años, como dentro de la administración no podía ascender porque estaba en un organismo público, pues decidí dar clases, pedí la compatibilidad. Yo estuve dando clases en la ASPA de Madrid de lectura labial. Por la mañana trabajaba en el gabinete y por la tarde daba clases. Porque además antes en la administración se conciliaba muy bien la vida familiar y la de ocio, pero actualmente están empezando como los americanos. Lo mejor 40 horas semanales, 50 horas semanales. A ver quién hace más horas. No, pues entonces no era necesario todo eso y yo creo que se trabajaba mejor. Finalmente, cuando ya por fin podíamos acceder a otros lugares, por concurso entré a trabajar en la Confederación Hidrográfica del Tajo y como sí tenía que trabajar a las tardes, allí no me daban la compatibilidad y tuve que dejar la lectura labial. Pero sí teníamos un sistema para poder hablar por teléfono que era el denominado DTS, que es un call center. Pero me aburrió un montón. ¡Qué aburrimiento! En el año 2005, un hombre que me conocía me dijo que iban a crear la Dirección General, una Dirección General de Discapacidad, y que iban a trabajar para la ley de lengua de signos y los medios de apoyo a la comunicación oral. Me dijo que qué me parecía y dije que sí. Y entonces vine y vi el cielo abierto. A partir de entonces me encanta. Trabajo en la Oficina de Atención a la Discapacidad, que es un órgano del Consejo Nacional de la Discapacidad que está formado por ministerios y el mismo número de movimientos asociativos de personas con discapacidad. Y nosotros somos ese órgano de ese consejo.
¿Dónde aparece la OADIS? Pues en nuestros correos electrónicos, en nuestro WhatsApp, en Twitter, aparecemos en todos los sitios. Mirad, esta es una página web que se ha hecho accesible y es una página web muy fácil de participar. A ver, en la oficina, las personas con discapacidad y sus familias lo que hacen es que presentan quejas y consultas. ¿De cuáles? Muy variadas, pero aquí vamos a hablar de empleados públicos. No sé si os acordáis de esta señora que se llama Izaskun Vuelta Serrano. Hace unos años, en un programa de televisión de ¿Tiene usted una pregunta, señor presidente? Le preguntó al señor Zapatero, que le llamaban así en lengua de signos, que si había alguna posibilidad de que ellos pudieran trabajar dentro de la administración. El señor Zapatero dijo que sí. Al día siguiente, no, pero a los 10 días en mi mesa tenía 3.000 currículums. La Oficina de Atención a la Discapacidad no lleva empleos, no. Entonces yo lo que hice fue mandarlo al INAP. Les pasé la pelota al INAP, al Instituto Nacional de Administraciones Públicas, y ellos hicieron muy bien lo que hicieron. Que de hecho, y te lo agradezco mucho, Melchor, que el año pasado pude entregar los primeros diplomas a la primera promoción de personas con discapacidad intelectual, que para mí fue de lo más emocionante. Bueno, no me extraña que se dan los premios porque está súper bien. AENA convocó 38 plazas para personas con discapacidad, pero excluye expresamente a las personas con discapacidad física e intelectual. Se recibieron 3 quejas. Yo cuando las recibí, lo primero que hice fue enfadarme, porque siempre me enfado. Pero me enfado con el ordenador o con el papel. Y después, muy amablemente, como me llevo muy bien con AENA, escribimos por correo electrónico diciéndoles que eso no podía ser, porque la normativa actual, todas las personas con discapacidad pueden hacer oposiciones. Se quedaron un poco así y me dijeron, bueno, hazme la pregunta de forma oficial. Sí, yo hago la pregunta de forma oficial. Pero también me dijeron, ha salido la lista provisional, pero en la definitiva de verdad que ya no va a salir esto. Vamos a afectar a todas las personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental. Era excluida las enfermedades mentales. Lo recomendamos en el pleno y tal, y mirad lo que pasó. Recibimos ese año una estupenda postal tan bonita como es esta, de una persona con discapacidad que dice, he conseguido una plaza en AENA, pero sin vosotros no lo hubiera conseguido. Muchas gracias. La consiguió, por cierto, en Ibiza, y todos los años nos manda una felicitación de Navidad, no se la olvida. ¿Qué otra cosa hacemos? Pues mira, gracias al INAP, que empezamos por allí, como hay una normativa que dice que hay que dar clases de atención a personas con discapacidad a los funcionarios públicos, pues decidimos lanzarnos a ello. Entonces, el INAP, todos los años damos la atención multicanal a la discapacidad para funcionarios. Damos clases de atención y trato a la Guardia Civil, damos trato en la Policía Nacional y en numerosos lugares. Con la Guardia Civil estoy muy orgullosa porque hemos elaborado juntos una metodología especial para que estos formadores, porque estos señores eran formadores, los formadores a su vez formaran a miembros de la Guardia Civil. Esto es muy bonito, pero ahora vamos a ir con algo menos bonito, y es ¿cuál es el problema que tenemos las personas con discapacidad ahora que ya habíamos conseguido todo? Pues el inglés. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Resulta que ahora tenemos el inglés que es como una metralla, es como un puñal que nos meten aquí encima. A ver, para el grupo A1 yo entiendo que la gente tenga que saber inglés, y del grupo A2 claro que lo entiendo, porque estamos en Europa, bla, 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 bla. Pero si tú lo hablas, si tú lo lees, si tú lo hablas, si tú lo lees y lo escribes, vale, pero entender es que eso es muy complicado. Yo me estoy fijando que cuando me voy fuera me están diciendo siempre que el inglés es muy importante, pero siempre va la gente con intérpretes. Luego sí, tú haces el escrito, lo que tengas que hacer el informe, pero siempre van con intérpretes. Con lo cual, el tema del inglés yo creo que había que darle una vuelta. Otra cosa, otros problemas que tenemos. La falta de adaptación de los puestos de trabajo. Vamos a ver, el año pasado a mí me dio un infarto en un ojo. Ahora mismo, encima de sorda, estoy medio ciega. Ya entro dentro del grupo que se llama de ceguera. Bueno, no pasa nada, yo lo he asumido perfectamente. Pero a la hora de adaptarme a un puesto de trabajo, llevo un año y ya voy consiguiendo algo. Y si yo que lo consigo y consigo las cosas, los demás les debe de costar un horror. Seguimos.
La ausencia de adaptación en muchos cursos de formación. En el INAH no, porque en el INAH son muy obedientes y hacen lo que se les dice. Pero vayan a otros sitios que realmente no hay manera de que pongan un intérprete de lengua de signos. Tan difícil es. Bueno. Y luego otra cosa. Los tribunales cuando examinan, por favor, tienen que entrar personas con discapacidad en esos tribunales o que formen parte del movimiento asociativo, porque tienen potestad de hacer lo que quieran, pero es que dan a veces unas respuestas. Vamos a ver un ejemplo. El MIR, que es otro orgullo que tenemos la Oficina de Atención a la Discapacidad, porque hubo quejas, se hizo una recomendación y nos han hecho caso, no solo a nosotros, sino también al movimiento asociativo que ha trabajado en ella. Pero en la última examen, a una persona que tenía audífonos se lo querían quitar y se lo quitaron de hecho porque decían que es que con esos audífonos podía oír que alguien les pudiera hablar desde algún sitio y les podía indicar el examen. Pero, por favor, si tú presentas unos decibelios que es que no oyes, que eres sorda, tú te quitas los audífonos y lo único que estás es mareada. Más que luego la gente te mira con esa cara que pone todo el mundo como diciendo, pues vaya, esta que habrá hecho, será una fresca o un fresco, porque estará copiando. Vamos a ver. Es importante que en los tribunales haya personas con discapacidad, porque es que si no, avanzamos muy mal. Seguimos. Muchas veces hay ahora muchas quejas porque los empleados públicos, hay algunos, como yo, que tengo el grado de discapacidad del 65% y dentro de 2 años me puedo jubilar. Soy de Seguridad Social, pero los de MOFACE no se pueden jubilar. Y no es ninguna tontería. Las personas que tenemos una discapacidad estamos a veces ya agotados. Imaginaros todo el día que tengo que estar mirando a todo el mundo para ver qué me dice. Más mirando que no veo nada. Más que tengo fibromialgia gracias a la sordera y que acabo con unos dolores de espalda que no me tengo. Pero como siga así, hasta los 65 no llego. Bueno, pues eso es una cosa que también habría que pensar. Y luego la imposibilidad, pero imposibilidad de conseguir a dedo un nivel 30. Eso es imposible. Lo ha conseguido alguien, pero es que es dificilísimo. Vamos, es una cosa imposible. Yo no lo quiero, aviso. Pero otras personas con discapacidad que yo conozco sí lo quieren y les da muchísima rabia, porque parece que es que no valemos para nada. Y sí valemos. Pero ahí estamos. Bueno, pues yo lo último que quiero decir, os quería haber puesto un vídeo muy pequeñito de la película Yo también, que habla de lo que son las personas con discapacidad junto con las personas sin discapacidad. Vamos a ver si funciona y quiero que lo veáis. Pues creo que no. Creo que no, bueno, pero el vídeo, a ver si lo tengo aquí, no. El vídeo dice que los seres humanos, o sea, las personas con discapacidad, tenemos miembros, somos miembros de un colectivo y que si tú a un miembro le arrancas un brazo o le arrancas una pierna, está descolocado. Pero si tú eres capaz de unificar todos esos miembros, estamos todos unidos y todos juntos podemos hacer un proyecto común. Personas con discapacidad y personas sin discapacidad. Ya está. Muchas gracias, María Luisa. Una experiencia bien vivida. Ahora vamos a dar paso a don Francisco Alfonso Ferrandi Majambacas. Perdón, mi pronunciación. Economista, secretario general del INSESO y profesor universitario de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid. Es de Grupo A1 y lleva 28 años en la función pública. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Por supuesto, de entrada, agradecer la invitación que ha cursado, que tan amablemente me cursó CERMI y el sindicato CESIT. Y, por supuesto, también reconocer y agradecer a la Secretaría de Estado, a sus funcionarios, a sus responsables, también por ofrecer este marco y la posibilidad de realizar este encuentro, que a nivel personal agradezco francamente y creo que tendré ocasión de exponer y comentarlo. También felicitar, por supuesto, a los excelentes ponentes que me han precedido en el uso de la palabra. Yo voy a referir mi intervención principalmente en el marco de lo que ha sido mi experiencia personal, pero voy a intentar de ahí que se pueda extrapolar algún tipo de, no sé si
me atrevo a decir humildemente, algún tipo de recomendación o algún tipo de indicación que, por otra parte, yo creo que han sido en gran parte avanzadas entre quienes me han precedido la palabra, fundamentalmente en representación del ámbito de la Dirección General de Función Pública, porque creo que los problemas se identifican. Lo que yo sí que voy a matizar es que quizás en el tema de las respuestas es donde, lógicamente, hay un mayor margen, digamos, de avance y, por supuesto, se pueden abrir distintas perspectivas. Por tanto, mi perspectiva es el de una persona con, por supuesto, empleado público, una persona con discapacidad sensorial, sorda. Por tanto, soy de esos discapacitados invisibles, es decir, que aparentemente somos personas normales. Y además ahora quienes me estén escuchando ahora pues dirán, bueno, pero este hombre, ¿dónde está la discapacidad? Pues la discapacidad está en la otra mitad de cualquier proceso de comunicación. Es decir, yo soy emisor, espero que bueno, que se me entienda, que lance mensajes comprensibles, pero al igual que María Elisa, tengo dificultades en la recepción. Y eso es un aspecto importante que condiciona también tu identificación a la hora de atender la necesidad y, sobre todo, de insertar tu empleabilidad en el ámbito público. Mi experiencia también es la de haber superado 4 procesos selectivos en el ámbito de la Administración del Estado y haber recorrido también todo el escalafón administrativo. Yo recuerdo que empecé con el nivel de complemento de destino 10 y a partir de ahí creo que no me salté ningún nivel par y desde hace ya unos años estoy desempeñando puestos de responsabilidad en el nivel 30. Por tanto, tengo la experiencia de haber pasado procesos selectivos de cuerpos inferiores, medios y de cuerpos superiores. Me voy a referir ahora mi intervención a los aspectos, por un lado, de selección y, por otro lado, de desarrollo de carrera profesional. En lo que respecta a la selección, ya se ha comentado aquí, creo que los avances son indiscutibles desde el punto de vista de la incorporación cuantitativa de personas con discapacidad al ámbito público. Los hechos están ahí, siempre se podrá entender que el margen de mejora es importante, así se aprecian por los responsables públicos del ramo, con lo cual es un reto que ellos entienden, comparten y seguro que van a hacer los esfuerzos necesarios para desarrollarlo, pero también hemos visto, como nos ha expuesto el profesor Piñar, que a nivel comparado también tenemos, digamos, también margen de mejora muy importante y muy significativo. Además, precisamente me ha interesado mucho el ejemplo que ha puesto en el caso de Gran Bretaña, porque ellos llevan una política, digamos, a nivel de los instrumentos distintos, es decir, no apuestan por cuotas y, sin embargo, parecen que han tenido una capacidad de lograr, digamos, metas más ambiciosas. Con respecto al tema de la selección, centrándome fundamentalmente, como ha sido puesto de manifiesto por algunos de los ponentes previos y también por el subdirector de Relaciones Laborales, yo creo que la tensión principal, desde el punto de vista de una incorporación cualitativa de profesionales al ámbito público, se encuentra en los grupos y cuerpos de naturaleza superior. Y aquí la tensión, fundamentalmente, que se puede personalizar, como ha señalado María Elisa, que se personaliza, yo creo, en gran medida hoy en día probablemente para los discapacitados sensoriales sordos, también para los que tienen discapacidad visual, porque necesitan también otro tipo de adaptación, pero es la tensión que se produce entre el tipo de prueba y la forma de acreditar los conocimientos. Y esa tensión se nuclea en torno al papel que deben realizar los tribunales de selección, que yo creo que es un papel hoy en día, si se me permite la apreciación, creo que a los tribunales se les obliga a entrar en terrenos donde ni están formados ni están capacitados, como es el elemento de valorar las discapacidades. Es cierto que las normas actuales prevén la posibilidad de solicitar los correspondientes informes, pero al final el tratamiento es muy de procedimiento administrativo, es decir, el órgano de selección resuelve y si la persona con discapacidad no está de acuerdo, pues recurre, pero el proceso de selección avanza y sigue. Y eso genera una ansiedad y, sobre todo, inseguridad jurídica muy importante, que al final lo que conduce es que haya muchas personas con discapacidad que, sabiendo esto, ni siquiera se coloquen en esa posición porque se autoexcluyen. Entonces, yo creo que es importante que desde el ámbito de los responsables de la gestión de recursos humanos resuelvan este elemento de tensión. Insisto, es un problema que creo que no es por responsabilizar a los órganos de selección, pero creo que la regulación actual no lo resuelve adecuadamente porque les coloca probablemente en una posición que no están preparados. Y quisiera decir también que el otro elemento de tensión
a los cuales se les fuerza a los órganos de selección es que, siendo como son órganos de selección, inevitablemente entran también a valorar lo que son las competencias esenciales para el desempeño del puesto de trabajo. ¿Por qué? Pues porque cuando se mueven en solicitudes de adaptación que no están expresamente previstas o regladas a través de la normativa actual, esperemos que, yo tengo esperanzas, creo que además en los distintos trámites de alegaciones y observaciones de la reforma del Real Decreto que regula el acceso al empleo público por discapacitados se dé un mayor desarrollo, pero en aquellas amplias zonas de penumbra o donde no están regulados fundamentalmente las adaptaciones de medios, de formas, etcétera, es decir, no de tiempo, el órgano de selección inevitablemente se coloca y decir, bueno, si me piden esta adaptación porque esta persona no es capaz de acreditar sus conocimientos de esta forma, resulta que luego cuando esté trabajando no lo va a poder hacer tampoco. Y creo que esto tampoco es una función del órgano de selección. No es una función del órgano de selección entrar en la definición y concreción de lo que son las competencias esenciales para el desempeño. Y esto debería de venirle dado al órgano de selección de alguna forma, bien porque el desarrollo normativo, entiendo, sea lo suficientemente explícito, o bien porque se coloque este ámbito de decisión fuera del órgano de selección. En resumidas cuentas, creo que he intentado centrar lo que, a mi juicio, son las principales tensiones, insisto, referidas en los aspectos de selección. Si me centrándome en el otro gran ámbito, que es el desarrollo profesional, la carrera profesional de las personas con discapacidad, insisto, de mi perspectiva de persona con discapacidad sensorial, entiendo, y eso hay que reconocer que es uno de los éxitos actuales de la Administración española, entiendo que en los cuerpos y en los puestos, fundamentalmente el desempeño de puestos inferiores y medios, digamos, las políticas, las acciones de mejorar la accesibilidad, las adaptaciones del puesto, creo que mejor o peor, pero en general vienen a resolver los problemas o las necesidades que tienen los empleados públicos con discapacidad. Sin embargo, y eso tengo que decirlo ya como experiencia personal, es decir, yo nunca he tenido, digamos, una sensación de especial dificultad, ni mucho menos de agravio en los primeros años de mi carrera profesional, ni siquiera en los años intermedios, pero cuando ya estuve en las condiciones de desempeñar puestos ya de especial responsabilidad, lo que hoy en día de una forma todavía informal, porque el Estatuto Básico del Empleado Público no ha sido desarrollado en ese ámbito, que se considerarían puestos predirectivos o directivos, ahí es donde efectivamente me di cuenta que las dificultades existen y son muy importantes. Y la razón fundamental, entiendo yo, porque varía la naturaleza, en gran parte la naturaleza de los cometidos de carácter profesional, el desarrollo de las competencias profesionales. Hay que señalar que los puestos intermedios o de categoría inferior son puestos que están mucho más orientados a la tarea, al proceso, por tanto, requieren, digamos, un buen conocimiento de herramientas y de procedimientos, y generalmente con ese buen conocimiento y en su caso con las ayudas técnicas de accesibilidad, el empleado público con discapacidad puede resolver de forma muy competente su responsabilidad. Sin embargo, los puestos ya de carácter superior tienen un componente mucho más relacional. Es decir, el componente del puesto no es tanto a la tarea, sino a la relación. ¿Por qué? Porque lleva inherente fundamentalmente la gestión con personas, la gestión de equipos humanos y, sobre todo, una gran, digamos, aspecto, faceta de desarrollo, lo que se denomina habilidades directivas, que exige elementos muy importantes de desarrollo de capacidad de comunicación. Por tanto, ahí ese es un problema que yo creo que se manifiesta, como se ha comentado aquí por los anteriores ponentes, en una infrarrepresentación de las personas con discapacidad en estos puestos. Quizás no existe una situación de discriminación explícita, pero el elemento más decisivo que, en mi modo de ver, opera aquí es el fenómeno de la autoexclusión. Fíjense que he comentado autoexclusión en la selección y luego, incluso cuando están dentro, el empleado público, autoexclusión a la hora de plantearse metas u objetivos en términos de mejora y desarrollo de su carrera profesional. Por tanto, yo creo que aquí, y animo a que sigan y continúen con sus esfuerzos, el problema está, considero, bastante identificado y ahí el reto es fundamental.
Yo, para terminar, lo que quiero insistir es, por tanto, que en los aspectos de selección, yo creo que ahí, como ha señalado también el director general del INAC y también el subdirector de Relaciones Laborales, creo que hay un camino importante todavía por recorrer. Creo que el aspecto de inclusividad hacia las personas con discapacidad en la Administración Pública tiene que ser un aspecto también de carácter cualitativo. No solamente es una cuestión de números, sino que es un aspecto también, que diría yo, de empleabilidad. No se trata de incorporar personas con discapacidad per se, objetivo, lógicamente, que debe ser, por supuesto, de ninguna forma debe ser abandonado, sino que una vez que están las personas con discapacidad dentro del ámbito público, se debe de asegurar su empleabilidad. Y esa empleabilidad, de la única forma que se puede asegurar es garantizándoles dentro de cada una de las opciones legítimas que cualquier persona, cualquier empleado público pueda tener, desarrollo profesional, garantizándoles que esta posibilidad de desarrollo de carrera profesional no cuenta con la barrera de su discapacidad. Y luego, por último, mencionar, porque al final todo está interrelacionado. También yo creo que es importante, porque en general beneficia al conjunto de los empleados públicos, pero mucho más a los empleados con discapacidad, y es la cuestión relativa a la conciliación entre la vida personal y la profesional. Esto es un aspecto también de autoexclusión, porque como ha señalado mi compañera María Luisa, aunque lo voy a decir con otros términos, alguien en cierta ocasión definió a una persona con discapacidad una persona que está en una situación extrema las 24 horas del día. Y eso significa que hay unas dificultades en cuanto a la propia disposición del tiempo, a la organización de tu propio entorno vital, muy condicionada a tu propia discapacidad. Y en la medida en que los horarios no contribuyamos a una mayor racionalización de los horarios, que se ha conseguido y que está plenamente implantada en la Administración en los niveles intermedios y bajos, pero que creo que todavía hay camino que recorrer a los niveles directivos, pues tampoco estaremos beneficiando no solamente al conjunto de los empleados públicos, porque hay una política y clara de avance en materia de conciliación, pero también de una forma muy importante a los empleados públicos con discapacidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y por último va a tomar la palabra doña Inmaculada Mazón, es empleada pública en la Escuela Oficial de Idiomas de Madrid, en el Jesús Maestro desde el año 2004. Isma, cuando quieras. Muchas gracias. Hola, buenos días. Bueno, ante todo, dar las gracias a los organizadores de estas jornadas por darme la oportunidad de estar aquí y de contar lo que yo creo que es la realidad, no solo mía, sino de muchísima gente del colectivo de discapacitados en la función pública. Vamos a ver, ya que soy profesora de idiomas, voy a hacer honor a mi trabajo y me gustaría empezar diciendo que el tema de discapacitados, el nombre es un nombre que no debería ser así. Yo creo que debería llamarse, como se llama en inglés, differently abled. Es decir, los discapacitados somos gente con capacidades diferentes que con las adaptaciones pertinentes en el puesto de trabajo podemos rendir exactamente igual que una persona que no tiene ningún tipo de discapacidad. El problema es que no hay, y lo siento mucho, a mí creo que me va a tocar hoy ser la mala de la película, no hay voluntad de adaptar nada, no hay voluntad de integrar a ningún discapacitado en la administración pública. Voy a contar un poco mi historia, porque mi historia en el fondo es la historia de mucha gente. Antes hablaba el ponente anterior, cuyo nombre no recuerdo, de reformar el Real Decreto 2271, que es el Real Decreto que da acceso a la gente con discapacidad en el empleo público. Y yo me pregunto, ¿reformarlo para qué? Si este ya no se cumple. Han hablado mucho de la reserva de plazas, del acceso, de las adaptaciones en lo que son los exámenes. ¿Y después? ¿Y una vez que la persona se incorpora a su puesto de trabajo? Yo me incorporé, yo saqué la plaza. Yo soy muy consciente de mis limitaciones, pero como soy mucho más consciente de mis capacidades, en el año 2004 aposté por la vida activa, pese a todas las limitaciones que podía tener, y me presenté a las oposiciones de Escuela Oficial de Idiomas por la reserva de plazas de minusvalía, porque sabía
que iba a necesitar adaptaciones. Por eso me presenté, porque la reserva de plazas cubría todo esto. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que cuando me incorporé, el director del centro se leyó el Real Decreto 2271 y decidió que la mejor adaptación que yo podía tener en mi puesto de trabajo, junto con las adaptaciones de la ONCE, telelupas, audiolibros y demás, era un profesor de apoyo a media jornada de la lista de interinos de la Consejería de Educación para que me ayudara con las tareas de corrección escritas, de exámenes, redacciones, preparación de material. He tenido este profesor de apoyo durante 7 años. Por supuesto, no exento de polémica. Es decir, la Administración cada vez lo ha ido poniendo más difícil. Lo denegaban, cada vez llegaba más tarde. Ha habido que recurrir al defensor del pueblo. Ha habido que recurrir a las reivindicaciones sociales en change.org. He tenido que recurrir a todos los medios de comunicación, si es que últimamente salgo más yo en la tele que la Pantoja. ¿Vale? Entonces, quiero decir, he tenido y no me ha quedado más remedio que llevar a la Administración a juicio. Un juez me ha dado la razón. Me ha dicho que se me debe conceder el profesor de apoyo con carácter permanente, primero porque mi discapacidad lo es y segundo porque es compatible con este Real Decreto 2271. La Administración ha recurrido. Estamos en la segunda instancia. Tengo un informe de un inspector de educación dándome la razón. Tengo un informe de la Función Pública de la Ley del Departamento de Prevención de Riesgos Laborales de la Función Pública de la Comunidad de Madrid dándome la razón. Tengo un informe de Inspección del Trabajo corroborando el informe de Función Pública dándome la razón. Tengo una sentencia de un juez dándome la razón. Y la Administración lo único que ha hecho es mandar a un auxiliar de conversación este año para cubrir el expediente. El Real Decreto no, para mí no haría falta cambiarlo. Lo que hay que hacer es cumplirlo. El Real Decreto contempla la reserva de plazas de minusvalía y el acceso. Sí, pero ojo, vamos a ver la segunda parte. Desde las oposiciones del año 2004, a gente con discapacidad, con una carrera universitaria hecha, con un CAP, un certificado de aptitud pedagógica que les cualifica para ser docentes, les piden un certificado de compatibilidad de su discapacidad con las tareas a desempeñar en el puesto. Ahí les tiran para atrás. Por eso la gente no se presenta, pero hay que ver el por qué no se presenta la gente. ¿Vale? Después, el Real Decreto contempla que se debe dar preferencia en el destino a la gente con discapacidad para así, por dificultades de desplazamiento o algún tipo extra de dificultad por la discapacidad, que esa persona no pueda acceder a su puesto de trabajo y así evitar una baja laboral. Bien, yo tengo mi centro definitivo en Alcalá de Henares, a 2 horas de mi domicilio. Voy con bastón y con carrito y con bolso. Para mí es inviable la Renfe y subir y bajar escaleras rápido. Estoy en Comisión de Servicios Humanitaria en Jesús Maestro, la escuela en la que estoy actualmente, que está más céntrica y más cercana a mi domicilio. Sé positivamente que gracias a los medios de comunicación me he vuelto a librar de la quema. Si no, me habrían mandado a Alcalá de Henares. Y eso que la ley, el Real Decreto 2271, contempla que se debe dar preferencia de destino a la gente con discapacidad para evitar una baja laboral. La ley obliga claramente a las administraciones públicas a realizar las adaptaciones pertinentes una vez, porque aquí se ha hablado mucho del acceso, de la reserva, de que tenemos más número de reserva de plazas que otros países, pero ¿y después? Cuando entramos, ¿qué pasa? Cuando entramos no hay nada, lo único que hay es voluntad de echarnos. A mí la Administración, lo único que me ha propuesto, señores, es lo siguiente. 1, bueno, págate un profesor de apoyo tú, págate a alguien que te ayude a corregir, aunque estás en una institución pública, aunque estás haciendo certificados de la Comunidad de Madrid, oficiales, pero bueno, hacemos la vista gorda, si tú te lo pagas. 2, te cambiamos de puesto a un puesto para el que no necesites ayuda. El año pasado no me mandaron profesor de apoyo y lo que hicieron fue ponerme a mí,
que soy profesora titular, que para eso oposité, si no habría opositado a otro puesto, me pusieron de profesora de apoyo al departamento de inglés para dar clases de destrezas orales y así, como yo era el apoyo, no hacía falta apoyo. O 3, si daba mucho la lata, una posible jubilación. ¿Vale? Entonces, esa es la realidad de la gente con discapacidad en la administración pública. No hay ningún tipo de voluntad, no hay ningún tipo de integración, no hay ningún tipo de adaptación. La gente con discapacidad, si quiere trabajar, tiene que buscar las adaptaciones por su cuenta. Esa es la realidad de los empleados públicos en la administración pública. Esta mañana decían, vamos a ver si el director del CERMI, vamos a ver si nos ponemos en marcha y nos ponemos a hacer algo ya. Pues sí, señores, que ya es hora. Porque desgraciadamente no están haciendo nada. No están haciendo nada. Yo llevo 8 años peleando esto, porque además la sentencia del juez, si se lleva a efectos, crearía jurisprudencia para todo el que venga detrás. Además, me apoyo en el Real Decreto del que llevamos hablando toda la mañana, 2271, que está basado en directivas europeas. Es un Real Decreto nacional. ¿Y cuál es el problema? Les voy a decir yo cuál es el problema. El problema es que si se empieza a cumplir, que lleva 10 años en vigor, pero no se lleva cumpliendo, si se empieza a cumplir, entonces van a salir gente pidiendo adaptaciones de todo el país. Cuidado, y eso no interesa. Por eso han recurrido, por eso me tienen a mí amenazada, por eso yo soy la oveja negra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a mí me da igual. Yo estoy luchando no por mis derechos, sino por los derechos de mucha gente que hay detrás. Porque y no me quiero poner tremendista, simplemente es una realidad. Cuando se tiene una discapacidad, conseguir las cosas cuesta más. Cuando se tiene un sueño, no hay por qué dejar de luchar por ese sueño porque se tenga una discapacidad. Lo triste es que cuando consigues ese sueño, te das cuenta que la propia administración es tu enemiga, porque no tiene intención de hacer nada. A mí, yo no sé dónde voy a llegar, si hace falta, vamos a Estrasburgo. No sé, a lo mejor ya lo consigo cuando me jubile, al paso que vamos. Pero yo estoy realizando toda esta lucha y no pienso parar porque no me parece justo que se creen unas plazas de minusvalía, que se cree un Real Decreto que desde la primera, si no hace falta cambiarlo, si está muy bien, lo que hay que hacer es cumplirlo. ¿Vale? Entonces, que se cree un Real Decreto que se engañe a mucha gente que entra con mucha ilusión a ese puesto de trabajo y luego no se cumplan las adaptaciones, se les haga la vida imposible y si se puede, se les jubile. Yo estoy luchando y voy a seguir luchando por muchos obstáculos que me encuentre en el camino porque quiero que este colectivo de gente con discapacidad vaya adelante. Y si consigo algún día que una persona venga detrás de mí y diga, necesito una lupa, y digan, de acuerdo, toma, y no tenga que luchar ni pasar por lo que yo estoy pasando, entonces daré la lucha por buena. Muchas gracias. Gracias, Inma. Nada. Bueno, muchas gracias a los tres. Ahora, sí que es verdad, yo me lo voy a permitir. 5 minutos si alguien tiene alguna duda, alguna consulta que quiera hacer a los ponentes que hemos tenido. No. Bueno. Yo sí que voy a sacar una conclusión que me ha quedado, yo creo que bastante claro, que es que dentro de las administraciones públicas la discapacidad tiene que ser una materia transversal, desde el acceso, la formación, la carrera profesional, la adaptación al puesto, y que es importante que trabajemos todas las organizaciones, tanto la administración, los sindicatos, asociaciones, en esa labor, en que el acceso al empleado público sea real, que no se den situaciones como la que ha sufrido Isma, que no se den situaciones de que cuando llega a un tribunal no esté el tribunal preparado y capacitado para, digamos, tomar las medidas necesarias en el examen y
y que los empleados públicos seamos el ejemplo, ¿no?, de la sociedad y que estemos adaptados totalmente a cualquier diferencia, a que la gente es diferente, ¿no? Como decía Isma. Muchísimas gracias. Después de este interesante coloquio, continuamos la jornada con la ponencia del asesor jurídico del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, don Óscar Moral Ortega. Las zonas oscuras, análisis de las denuncias y quejas de empleados públicos con discapacidad, llegadas a CERMI.